Entonces, vamos a continuar donde quedamos ayer. ¿Listo? Yo sé que quedaron muchas dudas por ahí en el ambiente, pero entonces vamos a hacer varios ejercicios para tratar de establecer cómo se dan este tipo de reacciones químicas, cómo sabemos si se forma un precipitado o no a partir de las reglas de solubilidad. ¿Listo? Entonces yo aquí ya escribí en el pizarrón la reacción química entre el cloruro de bario y el sulfato de sodio. Primero, ¿cómo sabemos qué se nos va a dar en esta reacción química? Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar cada uno de los compuestos que tenemos presentes y vamos a identificar la parte positiva y la parte negativa de cada molécula, así como lo intentábamos hacer cuando queríamos dar el nombre de cada compuesto. Entonces, en este caso, recuerden que siempre la parte positiva será un metal o el ion amonio. Entonces, si venimos por acá, nuestra parte positiva en nuestro cloruro de bario, pues será el bario, obviamente. Y la parte negativa será el resto de la molécula, que será el ion cloruro. Si vamos ahora al segundo ejemplo, sulfato de sodio, pues nuestra parte positiva será el sodio y nuestra parte negativa será el ion sulfato. ¿Listo? Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es primero definir con qué cargas están trabajando cada uno de esos iones que conforman cada compuesto. Entonces díganme ustedes, ¿cuál es la carga que tiene el ion cloruro? Este que yo estoy señalando por aquí. ¿Qué carga tiene ese ion cloruro? Recuerden que pueden usar la tablita de iones para que ya se les vayan aprendiendo, mejor dicho. Entonces el ion cloruro, Juan Pablo, muy bien. El ion cloruro trabaja con -1. El cloro es un halógeno, ¿cierto? Y entonces si ustedes van al grupo 17, que son los halógenos, el único número de oxidación negativo que tienen es -1. ¿Sí? Recuerden que aquí trabaja con el negativo, no con el positivo. Y entonces, si el cloro es -1, ¿cuánto tendrá que ser el bario? Listo, tendrá que ser +2, perfecto. Entonces el bario debe ser +2. Y además es el único número de oxidación con el que trabajan los alcalinoterros. ¿Listo? Recuerden que aquí hacemos lo mismo que hicimos para nomenclatura. Este -1, hay dos cloros, entonces -1 por 2 me da -2, entonces el bario tendrá que ser +2 para que la suma me dé 0. ¿Listo? Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, vamos a mirar el otro compuesto. Si miramos aquí el sulfato de sodio, ¿qué carga tiene siempre el ion sulfato? El ion sulfato siempre tendrá carga -2, ¿cierto? Entonces siempre será -2 todo el ion sulfato. Ahí no estamos hablando del número de oxidación de los chinos, sino todo el ion sulfato tiene una carga -2. Si el ion sulfato es -2, ¿cuál será la carga del ion sodio aquí en esta molécula? Listo, entonces será +1. Muy bien. ¿Por qué +1? Porque si el sulfato completo es -2, toda esta parte tendrá que ser +2 y está +2 repartido entre dos átomos. ¿Listo? O sea que cada sodio vendría siendo +1. ¿Listo? Además es el único número de oxidación con el que trabajan los metales alcalinos. ¿Cierto? La regla número 2 de los números de oxidación. Y entonces lo que vamos a hacer es una reacción de doble desplazamiento, de doble intercambio, de doble sustitución o una reacción de metátesis, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un intercambio de iones en esta reacción química. Metátesis, ¿listo? Entonces lo que nos importa acá es que el bario, que es nuestra parte positiva de la molécula, se va a ir con el ion sulfato, que es la parte negativa de la otra molécula. ¿Listo? Y el cloro, que es la parte negativa de esta molécula, se va a ir con el sodio, que es la parte positiva de esta molécula. Entonces podemos hacer primero esta combinación, cloro con sodio. Entonces aquí, importante, no me interesa cuántos cloros y cuántos sodios hay. ¿Listo? No me interesa. Lo que me interesa es que hay ion cloruro y que ese cloruro tiene carga -1 y que hay ion sodio
y que ese ion sodio tiene carga +1. No me interesa cuántos hay. Eso es clave en este paso. No se fijen en la cantidad, simplemente en qué especie está presente. Entonces a la final, ¿qué voy a obtener? Que el sodio, que tiene carga +1, se va a combinar con el cloro, que tiene carga -1. ¿Listo? O sea que este 1 que está aquí iría aquí abajito y este -1 que tengo acá, ¿cierto? Iría aquí abajito. Entonces, en definitiva, lo que voy a obtener por acá yo es que al combinar esos dos, lo voy a escribir mejor aquí abajito. Voy a escribir mejor aquí abajito. ¡Ay, una hueva! Pero ahí la embarré, lo siento. Voy a escribir rapidito. Ah, perdón. Listo. Nada de nervios. Aquí lo escribo rapidito de nuevo. ¿Listo? Entonces aquí voy a escribir mi ion sodio con mi ion cloruro. Recuerden que la cantidad no me importa y entonces me van a formar cloruro de sodio. ¿Listo? Ese sería el primer producto. Y luego, este que está por aquí positivo se va a ir con este negativo que está por acá, ¿cierto? El bario con el sulfato. Y entonces vean lo que voy a tener. El bario es +2. El sulfato es -2. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar los números también. Este 2 que tengo aquí corresponderá al que tendrá el ion sulfato acá. Y este 2 corresponderá al que tiene el bario acá. Entonces, en definitiva, lo que me va a quedar es que el bario me va a quedar 2 veces y el sulfato también me va a quedar 2 veces. Pero entonces, como tengo 2 y 2, ¿qué puedo hacer? Yo lo puedo simplificar, todo lo dividir entre 2 y entonces a la final lo que me va a quedar es BaSO4. Y entonces, ya tengo identificados los productos que voy a obtener. ¿Cómo obtengo los productos? Simplemente de hacer un intercambio de iones entre los compuestos que participan en esa reacción. Y entonces a la final lo que voy a obtener aquí es que se me va a formar cloruro de sodio y se me va a formar sulfato de bario. ¿Listo? Esos son los productos de nuestra reacción química. Ya como ya sabemos qué es lo que se nos formó durante esa reacción química, ahora sí lo que debemos hacer es balancear esa ecuación. Y lo podemos hacer por tanteo simplemente. Y entonces, aquí tengo un bario a la izquierda, aquí tengo un bario a la derecha, ya está balanceado. Aquí tengo 2 sodios a la izquierda, aquí tengo solamente un sodio a la derecha, entonces, ¿qué significa? Que le voy a poner por aquí un 2, ¿listo? Y luego, tengo 2 cloruros por acá, ya tengo 2 cloruros aquí también. Y tengo un ion sulfato. Recuerde que aquí yo puedo balancear los iones completos de una vez. Porque como solamente se intercambian, pues esta entidad no va a cambiar. Entonces tengo un ion sulfato. Aquí tengo otro ion sulfato. Entonces ya me quedan balanceadas. ¿Listo? Ya me quedó mi ecuación química balanceada. ¿Qué nos faltaría hacer aquí? ¿Qué, Juan Pablo? ¿El ion sulfato? El que el ion sulfato, vea, el ion sulfato lo podemos tomar como una entidad sola. Si usted o prefiere, si le queda más fácil, usted puede seguir balanceando cada elemento. O sea, primero miro el azufre. ¿Cuántos azufres hay aquí? Hay uno. Entonces aquí también hay uno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 4. Entonces aquí también hay 4. Entonces es una manera de hacerlo. Pero otra manera, que es la que más me gusta a mí, es que en este tipo de reacciones químicas, como solamente lo que importa es un intercambio de iones, pues este ion a la final se va a mantener igual aquí al comienzo y aquí al final. Y entonces yo cuento todo como si fuera un ion sulfato. Entonces vean, tengo un sulfato que es SO4, aquí también tengo un sulfato SO4, o sea que ya ese sulfato ya está balanceado. ¿Listo?
Es otra manera de hacerlo, pero si quiere, por facilidad, lo que prefieran, pues pueden balancear cada elemento que está presente en la ecuación. ¿Listo? Entonces aquí ya hicimos nuestra ecuación. ¿Qué nos faltaría establecer? Establecer si nosotros llevamos a cabo esta reacción en medio acuoso, ¿cierto? Utilizando agua como solvente, pues cuáles serán solubles y cuáles serán insolubles en ese medio de reacción. Y entonces, si ustedes ya tienen por ahí a la mano sus reglas de solubilidad, se darán cuenta que todo lo que tenga el ion cloruro, ¿cierto? Los halogenuros son compuestos que son solubles. Hay algunas excepciones, pero el bario no hace parte de esas excepciones, ¿cierto? Entonces el cloruro de bario será una sal soluble, que significa que se encontrará disuelto en agua, o sea que estará en solución acuosa. Luego miramos aquí las reglas de solubilidad. Vean que este compuesto tiene un metal alcalino, que es el sodio. Todo lo que tenga metal alcalino será un compuesto soluble, por ende, el sulfato de sodio también se encontrará en solución acuosa. El cloruro de sodio que se formaría por la combinación de estos dos compuestos, pues al tener también un metal alcalino, pues también será soluble. Entonces también estará en solución acuosa. ¿Listo? Miren que estoy mirando ahí las reglas, nada más. Y luego el sulfato de bario. Los sulfatos son solubles, excepto cuando el sulfato se combina precisamente con el ion bario. En ese caso, hace parte de las excepciones, será un compuesto insoluble. Y si es insoluble, se nos va a precipitar, o sea que nos va a quedar sólido, ya no nos va a quedar en solución acuosa. Y como decía Santiago, pues yo le podría dejar una flechita aquí para indicar que se va a precipitar, que se va a decantar. Generalmente los sólidos tienen mayor densidad, entonces van para abajo. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que acabamos de hacer aquí es nuestra representación de la ecuación molecular de nuestro proceso. ¿Listo? Aquí lo que tenemos es la ecuación molecular. ¿Por qué la molecular? Porque tenemos todas las moléculas participantes en esa reacción. Obviamente después también puedo hacer una representación de una ecuación química que sea la ecuación química iónica, la iónica completa. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo hacemos nuestra ecuación iónica? Debemos tener en cuenta que cada compuesto que es soluble aquí en agua se va a encontrar completamente disociado en el agua. ¿Listo? Significa que voy a tener por separado los iones positivos de los iones negativos de cada uno de esos compuestos. O sea que esos compuestos que son solubles, como son compuestos iónicos, vamos a decir que son electrolitos fuertes, ¿listo? Que van a estar completamente disociados cuando están en solución acuosa. ¿Listo? Esto es clave acá. ¿Listo? Y entonces, si yo tengo el cloruro de bario y como yo sé que esta vaina es soluble en agua, pues entonces va a estar disociado. Entonces yo lo debo separar en sus iones. Es decir, que voy a tener por un lado el ion bario por acá en solución a obviamente, y como es un ion, pues todos los iones deben llevar sí o sí carga. Yo no lo puedo dejar ahí desnudito. Entonces aquí lo que tengo es bario más 2. Vean, este más 2 que está aquí. ¿Listo? En solución acuosa. Más el otro ion que viene como resultado de la disociación. O sea que voy a tener el ion cloruro. Vean que aquí el ion cloruro es el Cl con una carga negativa, ¿no? Este 2 que está acá, recuerden que esos dos que están ahí abajo me indican cantidad. O sea, realmente este 2 no debería ir abajo, debería ir aquí afuera. ¿Listo? Porque es un 2 que me indica cantidad. Siempre será el número que está afuera. Entonces aquí lo que yo tengo son dos iones cloruro que se van a encontrar en solución acuosa. ¿Listo? Entonces el cloruro de bario ya lo disocié. Entonces lo disocié acá. ¿Listo? Más. Vamos ahora con el sulfato de sodio. El sulfato de sodio también será una sal soluble, entonces también se va a encontrar disociada. ¿Y en qué se va a disociar? Pues en el ion positivo, que en este caso sería el ion sodio, que tiene carga más 1,
y que se va a encontrar en solución acuosa. Pero entonces aquí hay que tener en cuenta que hay dos iones sodio. En este 2 que está aquí, ¿qué quiere decir? Que aquí afuera deben haber dos iones sodio. ¿Listo? Número de afuera me indica cantidad, no lo olviden. Más, ahora viene el otro ion que está por aquí, que será nuestro ion sulfato. Vean, recuerden que este 4 solamente corresponde al oxígeno. Si yo cuento todo el ion sulfato, todo lo que está encerrado en amarillito, como una entidad, pues lo voy a tener completico. O sea, voy a tener así el SO4. Recuerden, ese 4 solamente es del oxígeno, por eso este no pasa así como pasa este 2 de acá, ¿vale? SO4 que tiene carga -2, solamente un ion sulfato, porque si hubiera más de un ion sulfato, aquí arriba estaría encerrado entre paréntesis, ¿listo? Ion sulfato que se va a encontrar en solución acuosa, ¿listo? ¿Y eso qué me va a formar? Me va a formar cloruro de sodio, entonces el cloruro de sodio también será un electrolito fuerte, entonces se va a disociar completamente, ¿listo? Se va a disociar completamente en qué? En el ion sodio que va a tener una carga de +1 y que se va a encontrar en solución acuosa, ¿cierto? Pero fíjense que aquí también hay un 2 afuera que me indica cantidad, entonces me está diciendo que tengo dos iones sodio más el otro ion que está por aquí, lo que va a obtener es que ese 2 de afuera también me multiplica el cloro, entonces voy a tener dos iones cloruro -1 que se van a encontrar en solución acuosa. Recuerden que aquí el número de oxidación se mantiene, aquí no cambia. Es una reacción de precipitación apenas, estamos cambiando los iones de posición, o sea que no cambia su número de oxidación. ¿Listo? Y luego venimos por aquí, ya este está disociado, y venimos con el sulfato de bario. Como el sulfato de bario es insoluble, él no se disocia. ¿Listo? No se disocia. Quiere decir que yo lo voy a escribir exactamente igual. Sulfato de bario, todo pegadito, que se va a encontrar sólido en el medio de la reacción química. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí con los iones disociados, que depende de los compuestos que son solubles en agua, pues entonces será mi ecuación iónica completa. ¿Listo? Pero entonces yo también puedo representar esa reacción química a través de algo que se llama la ecuación iónica neta, en donde solamente me interesan los iones que realmente están participando en esa reacción. Y entonces debo quitar todos los que se llaman iones espectadores, los que están pero no hacen nada. Entonces, si nosotros nos fijamos en la reacción química, fíjense que aquí tengo dos iones cloruro. Este 2 es importante acá, vea. Hay dos iones cloruro y si se dan cuenta aquí sale de nuevo el ion cloruro también 2. O sea, se debe mantener este número. Tiene que ser exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces tengo también dos iones cloruro. Quiere decir que el ion cloruro es un ion espectador y a la final, para hacer la ecuación iónica neta, no lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no cambió. ¿Quién vendría siendo otro ion espectador? Pues el ion sodio que está por aquí. Salieron dos iones sodio y aquí salieron dos iones sodio también, ¿cierto? Entonces a la final, ¿qué va a pasar? Que el ion sodio también será un ion espectador. Entonces para hacer la ecuación iónica neta, solamente voy a poner los iones que sí cambian. En este caso el bario entró solito, salió acompañado, el ion sulfato entró solito, salió acompañado. Entonces nuestra ecuación iónica neta será escrita de la siguiente manera. Tengo el bario, como es un ion, recuerden, siempre deben llevar las cargas, son iones, deben llevar sí o sí las cargas. Entonces el bario más 2 acuoso más el ion sulfato -2 acuoso se van a combinar y me van a formar el sulfato de bario en estado sólido. Y esta vendría siendo nuestra ecuación iónica neta del proceso. ¿Listo? Entonces digamos que este es más o menos el esquema que van a tener las reacciones de precipitación y esas reacciones de precipitación yo las puedo representar de tres maneras, utilizando una ecuación molecular o una ecuación iónica o una ecuación iónica neta. ¿Listo?
¿Alguna pregunta está ahí? Voy a hacer más ejercicios, pero ¿alguna pregunta está ahí? Sin pena, mientras tomo un poquito más de chocolate. No, tú puedes hacerla con cualquiera, Luisa. En algunos casos es más útil utilizar solamente la neta, porque a veces solamente me interesa ver qué guiones están realmente participando. Y en otros casos, pues es importante tener toda la ecuación para saber qué otros iones están compensando la carga en esa reacción química. ¿Listo? Entonces, realmente depende, o sea, no hay una preferible como tal. Son tres maneras que tienes para representar a la misma reacción química. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, voy a hacer otro ejercicio por acá. ¿Listo? Lo hagamos entre todos. Entonces, voy a poner por acá. Si entre los que reaccionan hay insolubles en la neta toda la molécula se toma en cuenta. Sí, señor. Sí. Sí, porque si es insoluble, pues él va a quedar en el medio de reacción química, entonces no se puede eliminar, mejor dicho. Si son insolubles, pues no se van a disociar. Voy a poner por acá fosfato de potasio y lo voy a combinar con nitrato de calcio. Entonces, primer paso, vamos a identificar los iones que están presentes aquí en estos compuestos químicos. Entonces, en el primer compuesto, yo tengo potasio. Entonces, el potasio pues vendría siendo mi parte positiva, el metal o el ion amonio, ¿cierto? Y aquí en el nitrato de calcio, pues la parte positiva será el calcio, ¿listo? Entonces, el potasio, al ser un metal alcalino, el único número de oxidación con el que trabaja el potasio es más uno, ¿listo? Pero fíjense que ¿cuántos potasios hay? Hay tres. Es decir, que toda la carga positiva de la molécula realmente es más 3, ¿cierto? De multiplicar este más uno por este 3 que está aquí. Quiere decir que todo esto que es mi anión, pues debe tener sí o sí carga menos 3. Y entonces se llamará el ion fosfato. ¿Listo? Ay, pucha, otra vez, soy una hueva. Ay, no lo siento. Estoy mal. Listo, tengo potasio por aquí más uno y tengo fosfato por aquí menos 3. Y ahora si vengo aquí al otro lado, tengo calcio, ¿cierto? El calcio es un metal alcalino térreo. El calcio trabaja con más 2, ¿listo? Calcio con más 2, miren sus tablas periódicas. Y este que es el ion nitrato, que está por ahí, que ustedes lo deben tener en las tablas de iones y demás, siempre va a trabajar con menos uno. ¿Listo? O sea, el fosfato siempre que vean un PO4 es porque ese PO4 trabaja con menos 3 y siempre que vean un NO3 que es el nitrato, siempre ese nitrato va a trabajar con menos uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el intercambio de iones, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo el ion potasio, ¿cierto? Que es el que viene de este compuesto de acá, ion potasio. Pero fíjense, recuerden que aquí no me importa cuántos hay, no me importa. ¿Listo? Solamente me importa que está presente el ion potasio. No me importa que está tres veces, por favor no lo vayan a olvidar. Este 3 no me importa, por ahora no me importa, ¿listo? Y entonces el potasio se va a combinar con el ion nitrato, que es la parte negativa de la otra molécula, ¿cierto? Y entonces lo mismo, no me importa cuántos iones nitrato hayan, no me importa que hayan dos, ¿vale? Lo único que me importa es que está presente el ion nitrato y que ese ion nitrato tiene carga menos uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este uno que está acá será el coeficiente que tiene aquí el nitrato y este uno vendrá siendo el coeficiente, el subíndice que tendrá aquí el potasio.
O sea que en definitiva, lo que voy a obtener es K una vez, NO3 una vez. Fíjense que no me importan tres y que hayan dos. ¿Listo? Eso es clave acá. Y si necesitan repetir el video, por favor, repítanlo, pero no vayan a olvidar eso. ¿Listo? Y luego, vengo por aquí. Voy a combinar el ion calcio, ¿cierto? De acá, que tiene carga más 2, y lo voy a combinar con el PO4, que es la negativa del otro lado, que tiene carga menos 3. ¿Listo? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a cruzar los números de nuevo. Este 2 que yo tengo aquí será el coeficiente, el subíndice que tiene el ion fosfato, y este 3 será el subíndice que tiene el ion calcio. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener en definitiva? Que el calcio va a estar 3 veces y el PO4, ahí sí lo tengo que encerrar entre paréntesis, ¿sí? Porque significa que es todo esto lo que va a estar encerrado y que lo que corresponde es que hay dos iones fosfato. Entonces vean lo que estoy haciendo, estoy cruzando estos números que yo tengo acá. Y entonces, ¿cuáles serán mis productos de reacción? Pues uno será el nitrato de potasio, ¿cierto? Vean, fue el primero que obtuvimos aquí. Y el otro será el fosfato de calcio. ¿Listo? CA3, PO4, 2. Entonces fíjense que también aquí al principio había solamente un calcio y solamente un fosfato y a la final obtuve 3 y aquí obtuve 2. ¿Listo? No importa el orden de los productos realmente, Natalia. No importa. Es conmutativa. Estas reacciones son conmutativas, entonces realmente no importa. Sí, yo pude haber escrito primero el fosfato de calcio y luego el nitrato de potasio. Bueno, realmente no importa. ¿Listo? Eso es también para que diferencien. No, el 3 del calcio no va antes, no señor. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es mirando la fórmula química del compuesto y siempre será el subíndice. ¿Sí? Este 3 corresponde al subíndice para saber qué compuesto se me va a formar. ¿Sí? Porque afectaría al fosfato precisamente. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar qué productos se nos van a formar. Entonces ya sabemos que se nos forma nitrato de potasio y fosfato de calcio. Ahora el paso a seguir, ¿cuál es? Pues ahora sí tengo que balancearla, porque toda ecuación química debe cumplir con la ley de conservación de la materia. Ahora sí la debo balancear. Entonces ayúdenme ahí rápidamente, escríbanme qué coeficientes debería poner en esa ecuación. Entonces balanceenla, por favor. 3 y 2, donde Valentina. No, estaría mal. Listo, ¿quién me ayudó ya a balancearla? Los leo. Entonces Vanessa dice 2, 3, 6 y 1. Fercho también dice 2, 3, 6 y 1. ¿Alguno tiene otra opinión? Dana 2, 3, 6, 1, perfecto. ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo con ellos tres? Miento, sí, como todas las mujeres. Entonces, vean, nosotros podemos balancear rápidamente esto teniendo en cuenta solamente los iones. Entonces, vean, aquí tengo 3 iones calcio por aquí, ¿cierto? Aquí solamente tengo uno, que significa que aquí le debo poner un 3. ¿Listo? Entonces 3 iones calcio. Ahora,
Tengo dos iones nitrato. Recuerden que los iones los puedo balancear como si fueran una sola cosa, por facilidad de rapidez. Tengo dos iones nitrato, pero a este 3 también me lo multiplica. Entonces realmente va a tener 2 por 3, 6 iones nitrato. Si ustedes miran acá, aquí solamente hay uno. Recuerden que ese 3 corresponde solamente al oxígeno. Si yo miro todo el ion nitrato como una sola entidad, solamente está una vez. Significa que aquí debo ponerle un 6, porque deben haber 6, ¿cierto? 2 por 3, 6. Luego aquí tengo 6 iones potasio, aquí solamente tengo 3, ¿no? Significa que aquí le debo poner un 2, ¿vale? Para tener esos 6. Y luego, vean, tengo el ion fosfato por aquí, que está dos veces. Y ustedes miran aquí, el ion fosfato también está dos veces. Entonces ya me queda mi ecuación química balanceada. Entonces 2, 3, 6 y 1. Muy bien, machos, los que la balancearon. Nicolás ahí la embarró. ¿Listo? Entonces ya quedó balanceada. Esta ecuación que yo tengo aquí es mi ecuación molecular. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría? Pues si se lleva a cabo la reacción química en solución acuosa, pues debemos mirar quiénes son solubles en agua y quiénes no son solubles en agua. Entonces, todo lo que tenga potasio por acá, ¿sí? Que es un metal alcalino, será soluble, o sea que se va a encontrar en solución acuosa. Significa que este que está por aquí también tiene ion potasio, entonces también se va a encontrar en solución acuosa. ¿Listo? Este que tiene el ion nitrato, nitrato de calcio, que tiene el ion nitrato, pues todos los nitratos son solubles también, o sea que se va a encontrar en solución acuosa. ¿Listo? Y ahora si miramos el fosfato de calcio, todos los fosfatos son insolubles, excepto los de metales alcalinos, y el ion amonio, que el calcio no es un metal alcalino, es un alcalino tercio, entonces significa que este será insoluble y se nos va a precipitar en el medio de reacción química. O sea, aquí lo que tenemos es una reacción de precipitación. ¿Por qué? Porque se me forma un sólido insoluble en nuestro medio de reacción, que es el agua, ¿cierto? O sea, un precipitado, ¿cierto? Precipitado. Entonces ya tengo mi ecuación molecular. Vamos a hacer la ecuación iónica para esta reacción química. Entonces, ¿cómo hago la ecuación iónica? Pues aquí tendré, primero, este como es soluble, se va a disociar completamente en agua. Entonces se me va a disociar en el ion potasio, ¿cierto? Y en ese ion potasio tiene carga más 1. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuántos iones potasio? Recuerden que este 13 me indica solamente cantidad. Vean que hay 3 potasios. Pero este 2 también me indica cantidad. Entonces en total voy a tener 2 por 3, 6 iones potasio, ¿cierto? 6 iones potasio que se van a encontrar en solución acuosa. Más. Este fosfato que tengo aquí también lo voy a poner por aquí. Recuerden que ese 4 solamente corresponde al O, por eso no lo saco afuera como si saqué este 3 de acá. Porque este 3 me está indicando, vean, solamente está el potasio, o sea que está 3 veces el potasio. Pero aquí en el ion fosfato el 4 solamente me dice oxígeno, no quiere decir que el P también esté 4 veces. Ojo con eso, ¿listo? Entonces tengo el ion fosfato que tiene carga menos 3 y que se va a encontrar en solución acuosa. Pero entonces este 2 que está aquí afuera sí me afecta la cantidad de fosfatos. Entonces, ¿cuántos voy a tener en realidad? 2 iones fosfato, ¿listo? Más, voy por aquí, nitrato de calcio. Entonces tengo el calcio que tiene carga más 2, que es un ion que se va a encontrar en solución acuosa, ¿sí? Y este 3 que está aquí afuera me multiplica todo lo que está dentro de la fórmula. O sea que aquí voy a tener 3 iones calcio. Más este ion nitrato que tengo por aquí está dos veces. ¿Sí? Vean que este 2 me representa cantidad, porque me está señalando todo lo que está dentro del paréntesis. Cambio este 3 solamente me está contando al oxígeno. Entonces este 2 sí me indica cantidad, hay 2 iones nitrato, pero aquí tengo un 3. Entonces en realidad voy a tener 3 por 2, 6 iones nitrato. ¿Listo? Menos 1. Y que se van a encontrar en solución acuosa. ¿Eso qué me forma? Me va a formar el nitrato de potasio. Entonces aquí en el nitrato de potasio tengo potasio más 1 que se va a encontrar en solución acuosa
¿Cuántas veces está el ion potasio? Está 6 veces. Este 6 de afuera me multiplica todo. 6 potasios. Iones potasio, perdón. Más, tengo el ion nitrato, ¿cierto? Todo como una sola entidad, NO3, que tiene -1. Pero este 6 de aquí también me multiplica a todo el ion nitrato. O sea que va a tener 6 iones nitrato que se van a encontrar en solución acuosa. Más este que está por aquí, como es un precipitado, ¿cierto? Entonces lo que voy a obtener aquí es que ese precipitado se va a mantener exactamente igual. CA3, PO4, 2 que se va a encontrar en estado sólido. ¿Listo? Ese no se disocia. Entonces aquí lo que acabamos de representar es que aquí al principio teníamos la ecuación molecular, esta será nuestra ecuación iónica, porque me está mostrando los iones que están presentes durante la reacción química. ¿Listo? Y si ahora quisierais hacer la ecuación iónica neta, ¿qué debo quitar? Debo quitar los iones espectadores. ¿Quiénes son iones espectadores? Entonces vean que aquí el potasio, entraron 6 iones potasio, salieron 6 iones potasio. Entonces, ojo también con la cantidad, tienen que ser concordantes. Entraron 6, salieron 6, o sea, es un ion espectador, no le pasó nada. Y el ion nitrato que está por aquí también sería un ion espectador. Vean, entraron 6, salieron 6 iones nitrato, o sea que no le pasó nada, también es un ion espectador. Entonces, en definitiva, en la ecuación iónica neta, ¿qué voy a poner? Solamente los que sí participan. Entonces voy a poner por aquí 2 iones fosfato, ¿cierto? Porque entraron solitos, 2 iones fosfato en solución acuosa y salieron aquí acompañaditos, ¿cierto? Más 3 iones calcio que tienen carga más 2 y que están en solución acuosa también, ¿listo? Que me van a formar fosfato de calcio sólido. ¿Cómo es que sabíamos que participan? Porque fíjate que cambiaron. Mira que aquí el ion fosfato entró solito, vea. Entró solito y en cambio aquí salió acompañado con el calcio. ¿Sí? O sea, cambió. Participa en la reacción química. El calcio también entró aquí solito, luego salió aquí acompañado con el ion fosfato. En cambio, mira, Natalie, que los potasios entraron 6 potasios y ¿cómo salieron? 6 potasios salieron igualitos. Significa que esos son iones espectadores, no están participando. Entonces aquí los que sí participan, que harán parte de nuestra representación de la ecuación iónica neta. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta sin vergüenzas? Santiago, cuénteme. ¿Qué pasó, Santiago? Ah, ¿cómo se separa? Si es un precipitado, si es insoluble, pues yo podría usar, quiere decir que ahí lo que voy a obtener es una solución, no voy a tener una solución, sino una mezcla heterogénea. Entonces yo podría utilizar una filtración sencillamente para separar el precipitado. ¿Qué pasó, profe? ¿Siempre se van los que en el producto quedan acuosos? ¿Cómo así? Ah, bueno, no, pues lo que hay que ver es que no cambien, mejor dicho. Si no cambian, quiere decir que esos se van en la ecuación iónica neta, porque serían iones espectadores. Pues en nuestro caso sí, porque como estamos hablando en solución acuosa, pues los iones que queden en solución acuosa, pues esos se irán a la final, acá, sí, pero lo que hay que ver es que no cambien, los que no cambien, mejor dicho, independientemente el estado en el que se encuentren. Si no cambian, no están participando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con confianza? Listo, entonces voy a borrar por aquí.
Voy a saltar un segundito aquí a la presentación. Entonces miremos, por ejemplo, esta diapositiva que está acá. Todos la ven, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren que aquí ustedes me van a indicar en este par de ejercicios, ¿el precipitado puede ser un líquido? No, Santiago, porque tiene que ser un sólido. Y además, como estamos hablando de intercambio de iones, lo que se me forma es un compuesto iónico. Entonces, una de las características que vimos de los compuestos que están formados por enlaces iónicos, ¿cierto? Es que son sólidos a temperatura ambiente. O sea que precipitado pues líquido, pues no vamos a tener precipitado líquido. Listo, entonces mira ahora este par de ejercicios que están aquí. Quiero que ustedes lo analicen y miren la pregunta. Dice, se mezclan dos disoluciones acuosas, una de ellas de hidróxido de potasio y la otra de cloruro de magnesio. Y entonces nos preguntan, ¿cuál de los siguientes diagramas representa mejor la mezcla? O sea, después de combinar esas dos soluciones acuosas, ¿qué es lo que ocurre? Entonces vean qué escenarios tenemos. Que se precipite cloruro de potasio y que quede soluble el hidróxido de magnesio. Que se precipite el hidróxido de magnesio y quede soluble el cloruro de potasio. Que todo lo que está ahí quede soluble porque vean que todo está acuoso. O que se precipite cloruro de potasio y que se precipite hidróxido de magnesio. Entonces, si ustedes miran esta imagen que está aquí, ¿cuál de estos tres escenarios me representa mejor la reacción química? Entonces, todos dicen B. ¿Quién tiene otra opinión? Santiago, ¿qué? Santiago dice que es la C. Listo, perfecto. Entonces vamos a revisar. Entonces yo tengo hidróxido de potasio, ¿cierto? Nuestra parte positiva, ¿quién es? El potasio. ¿Listo? Es el potasio. Aquí nuestra parte positiva es el magnesio. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra parte negativa aquí? Pues el OH, ¿cierto? Y nuestra parte negativa aquí es el cloruro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo mezclo estas dos soluciones, va a haber un intercambio de iones, o sea que el potasio se va a ir con el cloro. Ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces se me va a formar cloruro de potasio. ¿Listo? Más, por otro lado, el OH se nos va a ir con el magnesio. Y entonces aquí se nos va a formar hidróxido de magnesio. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a ver es, el cloruro de potasio tiene un metal alcalino, quiere decir que esta vaina es completamente soluble según las reglas que teníamos ahí. Todo lo que tenga metal alcalino será soluble en agua. Y aquí voy a tener el hidróxido de magnesio. Y el hidróxido de magnesio, según las reglas de solubilidad, todos los hidróxidos, excepto los de los metales alcalinos, ion amonio y el ion bario, son insolubles. O sea que el hidróxido de magnesio sería insoluble. Entonces, se nos formarían estos dos compuestos que están aquí. Significa que aquí, donde el hidróxido de magnesio es soluble, este escenario no es posible. Y aquí, Santiago, vea que el hidróxido de magnesio también es soluble porque está disociado, quiere decir que este escenario tampoco es posible. ¿Cuáles son posibles? Pues donde el hidróxido de magnesio quede como un sólido, porque es un precipitado. ¿Listo? Sí, todo lo que tenga ion amonio es soluble, Juan. Donde esté el ion amonio siempre será soluble. ¿Listo? Y entonces, ahora, el cloruro de potasio. Ah, ¿por qué la no? Porque vean que aquí en el hidróxido de magnesio está soluble. Y aquí estamos diciendo que es sólido. O sea que si es sólido, él no se disocia. Y vean que aquí en el A está disociado y aquí en el C también está disociado. ¿Sí? Entonces no puede ser.
porque el hidróxido de magnesio es insoluble, ¿listo? Y entonces aquí el cloruro de potasio sí es soluble en agua, entonces se va a encontrar disociado. Entonces aquí este escenario donde el cloruro de potasio me queda sólido no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el cloruro de potasio es soluble en agua, o sea que va a estar disociado el cloruro de potasio, el hidróxido de magnesio se va a precipitar y entonces el escenario que me describe la mezcla vendría siendo el B. Esto sería lo que ocurriría cuando yo mezclo las dos. ¿Listo? Todos los que quisieron ver por allá, perfecto. Si analizamos ahora exactamente lo mismo, pero ahora en este ejercicio que está aquí, ¿cuál sería el mejor escenario que me describe la combinación de estas dos soluciones? Juan Pablo dice la A, Sara dice C, Paula C, Laura C, Felipe C, Rosso C. ¿Alguna tiene otra opinión? Daniela la C, Valentina Reina la C, muy bien. Natalia C, Dana, Fercho Soar C. Listo. Entonces miremos por qué todos contradecimos a Juan Pablo. Vamos a ver. Si yo mezclo nitrato de plata, ¿cierto? Entonces tengo nitrato de plata por aquí y lo voy a combinar con una solución de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la plata es la parte positiva, se va a ir con la parte negativa que sería el cloro, ¿cierto? Entonces me van a dar cloruro de plata. Y luego el ion nitrato que está por aquí, que es la parte negativa, se va a ir con la parte positiva que es el sodio y me va a formar nitrato de sodio. El nitrato de sodio al tener metal alcalino, el metal alcalino eh, hace que los compuestos sean solubles, o sea que este se va a encontrar en solución acuosa, por ende se va a disociar. ¿Listo? Y aquí el cloruro de plata, los halogenuros que están por aquí son solubles, pero la plata hace parte de las excepciones. El cloruro siempre será soluble excepto cuando sea cloruro de plata. O sea que aquí se nos va a precipitar y nos va a quedar sólidos. Entonces, ¿en qué escenarios el cloruro de plata nos queda sólidos? En el C o en el D. O sea que aquí donde está soluble esta vaina, no puede ser. Aquí donde está asociado, tampoco puede ser. ¿Listo? Entonces sería oeste, oeste. ¿Listo? Pero el nitrato de sodio es soluble en agua, se va a disociar, o sea que se va a encontrar como iones. Entonces aquí donde el nitrato de sodio está sólido, no puede ser. Entonces el que mejor me representa la mezcla de reacción química será la opción C. ¿Listo? ¿Más o menos claro? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Juan Pablo, es la plata, el ion plata sería una excepción ahí. ¿Alguna otra pregunta por ahí en el ambiente? ¿No hay preguntas? Santiago, cuénteme. ¿Todo bien hasta ahora, Santiago? ¿Y la leche de magnesia? ¿Qué pasa con la leche de magnesia, Santiago? No, es que la leche de magnesia no es un líquido. Lo que tenemos ahí es una emulsión, que es totalmente diferente. Lo que pasa es que una de las labores que ustedes tienen que aprender aquí a futuro, después de que vean su físico-química, es que hay interacciones. El hidróxido de magnesio es insoluble, solamente que yo puedo generar una suspensión, o sea que yo puedo hacer que esas partículas queden suspendidas en el medio de reacción química, así como se hace una crema también es una suspensión, ¿sí? Si ustedes dejan vencer una crema y la dejan por ahí, esa se va a separar en sus fases después.
pero generalmente pareciera que fuera una mezcla homogénea, ¿sí? No, es en agua. O sea, la leche de magnesia es hidroxi magnesio, también puede tener algo de hidroxi aluminio, pero es en agua. Lo que pasa es que hay que estabilizarla en emulsión. ¿Para qué? Para que el sólido quede presente en toda la mezcla que yo voy a obtener ahí y que no se precipite. O sea, eso es lo que ustedes hacen, eso es lo que hace un químico farmacéutico. Que a partir de todas las herramientas físico-químicas y de elaboración, ustedes puedan ser capaces de estabilizar una suspensión. O sea, esa es la idea que ustedes tienen que aprender después, mejor dicho. Sí, porque las cremas, los champús, todo ese tipo de cosas son emulsiones, no es que estén en una sola fase. Entonces, ¿qué pasa con la leche de magnesia? Que es una suspensión. Yo tengo el sólido suspendido en el solvente. ¿M? Por eso es que antes de usarlo hay que agitarlo muy bien, porque puede que parte de ese sólido se vaya hacia el fondo, ¿sí? Pero pues la idea no es esa. Por eso es que también luego tiene fecha de vencimiento, porque en algún momento de la vida, pues el hidróxido de magnesio puede que caiga al fondo y pues ya no nos sirve ese producto. La idea es que sea una suspensión, que yo tenga interacciones, eso se llaman interacciones anfipáticas también, que hace parte de la formación de micelas y de los jabones. Entonces, obviamente, eso lo van a aprender ustedes después. Entonces, Santiago, no es un líquido, es una mezcla heterogénea, solamente que es una suspensión, ¿sí? Una suspensión de hidróxido de magnesio. Los tiocianatos son los que tienen en su estructura, vean, lo estoy escribiendo en la diapositiva, este ion que está por aquí. ¿Listo? SCN con una carga negativa. Ese es el ion tiocianato. Es otro ion, así como el ion fosfato, el ion nitrato, el ion sulfato, es un ion tiocianato. El tiosulfato, el tiosulfato es este. Este 2 o 3, que también es un ion y que tiene carga -2. Ese es el ion tiosulfato. ¿Alguna otra pregunta? Entonces me voy a volver un segundito ahí. Entonces quiero que miren, por ejemplo, esta diapositiva que está por aquí. Vean los colores tan bonitos que tienen esos precipitados. Todas son reacciones de precipitación, se me forman precipitadas. Vean el cromate de plata, el naranjita, color larguillo, el yoduro de plomo, ya se los mostré, es amarillo, sulfuro de cadmio naranjita, el sulfuro de bismuto 3, vean, es como negrito, el hidróxido de níquel 2, las sales de níquel más 2 generalmente tienen un color verdecito, el hidróxido de aluminio es blanquito, el cloruro de plata es blanquito, el arsenato de plata, vean que es como café, sulfuro de estaño, tiene como naranjita dorado, bromuro de plata ya tiene un color más o menos ligeramente crema. El dimetilglioximato de níquel, esto realmente es un ion orgánico, dimetilglioximato de níquel tiene este color, parece gelatinoso, ¿cierto? Y el hidróxido de cobre también es gelatinoso y es azulito. Generalmente los compuestos que tienen cobre más 2 son azules. Y entonces los colores provienen de que es algo que ustedes aprenderán en química inorgánica, la formación de compuestos de coordinación, de las transiciones entre orbitales de. Entonces vean tan bonitos esos, pues a mí por lo menos me parecen bonitos, ¿no? Por lo menos algo de belleza en esta. Es la característica propia de la estructura que tiene el hidróxido. Todos los sólidos tienen una estructura diferente, una estructura cristalina. Y entonces en el caso del hidróxido de cobre, del hidróxido de hierro 3, tienen una apariencia como gelatinosa. Esa es la estructura que tienen en sólido, mejor dicho. Bueno, si no tienen más preguntas por aquí, entonces, de tareita, para los que quieran hacerlo. Sí, señor, va relacionado algo con el espectro electromagnético y la región visible del espectro. ¿Listo? Entonces, de tareita para el viernes, para los que lo quieran hacer, ¿no? Aquí no vamos a obligar a nadie, solamente los que quieren hacerlo. ¿Listo? Tipo parcial, vean, estos que están aquí, estos tres, con este que está aquí arriba,
son los que yo generalmente pongo en los parciales. Yo no pongo nada en los parciales que sea diferente a esta vaina. Es exactamente lo mismo. Entonces les voy a pedir que para el viernes, ustedes ahí en su casita, hagan estas cuatro que están aquí. Este. Que hagan que la ecuación molecular, la iónica y la iónica neta para cada una de esas cuatro reacciones. ¿Listo? Quiero que lo hagan y el día viernes pues empezamos revisando qué hicieron y si tienen dudas sobre lo que hicieron pues las resolvemos. ¿Listo? Pero entonces aquí sí les pido que por favor, entonces ahí en su casita, obviamente los que quieran, ¿no? Los que quieran aprender esta vaina, entonces practiquen. ¿Listo? Entonces háganse esos cuatro. Ahí recuerden que en el aula virtual ya está esta presentación para que ustedes puedan ver cuáles pueden hacer. ¿Listo? Voy a saltar por aquí al otro tema con el que vamos a continuar también el viernes. Es que ya hablamos de las reacciones de precipitación. ¿Qué es una reacción de precipitación? Sencillamente en donde en el medio de reacción química se me va a formar un sólido. Ah, ¿aló? Bueno, volví, qué pena con ustedes. Recuerden que yo no sé por qué siempre se me bloquea esta vaina como a la hora. Siempre es a la misma hora. Bueno, por ahí alcancé a ver que escribieron que tenían una pregunta. ¿Me pueden escribir de nuevo? Porque es que ya como volví a entrar no puedo ver los mensajes en el chat. Entonces, ¿quién tenía una pregunta? Antes de que empecemos con los ácidos y base. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, voy a saltar aquí a las reacciones ácido-base. ¿Listo? Entonces, las reacciones de precipitación, lo que estábamos haciendo ahorita, ¿cuál es la idea? Es que cuando yo tengo diferentes reactivos en solución acuosa, porque hablábamos de solvente agua, ¿cierto?
En ese medio de reacción química se nos va a formar como producto un compuesto que es insoluble en ese medio. Entonces decimos que se nos forma un precipitado. ¿Cómo podemos definir si se forma o no un precipitado? Pues hay diferentes reglas de solubilidad para que de manera cualitativa nosotros podamos determinar si el compuesto es soluble o insoluble en agua. ¿Listo? Porque cualitativa, recuerden que no estamos hablando de valores de solubilidad, sino simplemente es soluble o es insoluble. ¿Listo? Entonces, en las reacciones ácido-base es importante un concepto que está por aquí y que todos en algún momento de su vida debieron haber escuchado, que es el pH. Entonces, ¿quién me escribe ahí en el chat? ¿Qué es pH? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué será el pH? Aquí aplican las mismas reglas de solubilidad. ¿Dices aquí, Valentina, en las reacciones ácido-base? Sí, señora, vamos a aplicar las mismas reglas también después. ¿Listo? Ahorita cuando hagamos los ejemplos de las reacciones. Entonces, Juan Pablo dice la cantidad de hidrogeniones que hay, el potencial de hidrógeno. Listo, muy bien. ¿Qué tan ácido básica es una sustancia? Bueno, muy bien. Entonces aquí entramos a la definición de lo que es un ácido y lo que es una base, ¿cierto? Pero entonces siempre que ustedes vean aquí esta función P escrita en minúscula al lado de cualquier otra cosa, significa que este P, ahora se me olvidó el nombre que recibe esa vaina, pero lo que sí sé es que siempre que yo vea SP es que yo le estoy sacando el menos logaritmo a algo. ¿Listo? Siempre el P será el menos logaritmo a algo. En este caso el pH quiere decir que ese algo, para hacerlo de manera simple, es la concentración, o sea, la cantidad de iones hidronio que yo voy a tener presentes en una solución. Porque además del pH, yo también puedo hablar de algo que se llama el pOH. Y entonces el pOH, como tengo aquí el P, pues el P también vendría siendo el menos-logaritmo. Solamente que aquí será el menos-logaritmo de la concentración de iones hidroxilo que están en solución acuosa. ¿Listo? Entonces, ojo, el pH es una medida de cuántos iones hidróneo de protones tenemos o de cuántos iones hidroxilo tenemos en la solución acuosa. Y generalmente este pH, cuando estamos hablando de soluciones en agua, va en una escala que va desde 0 por aquí hasta pH 14. ¿Alguien de casualidad sabe por qué la escala de pH va de 0 a 14 y no va de 0 a 20 o de 0 a 50 o de 0 a 10? ¿Por qué es 0 a 14? ¿Por qué esos límites? ¿Alguien sabe de casualidad? Karen no sabe. ¿Se animan a dar alguna razón de por qué es 0 a 14? NPI. Entonces pasa lo siguiente. Porque la cantidad de hidrógeno no puede ser menor que 1 por 10 a la que. ¿Tiene que ver con la tabla? A la menos 4 puede ser menor. Bueno, menos 14 podría ser. Pero realmente, ¿por qué la escala de pH va hasta 0, de 0 a 14? Porque el agua puede sufrir autoionización. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo agüita, el agüita solita, el agua pura, no conduce la corriente. ¿Qué quiere decir? Que no hay iones presentes en el agua pura. Pero lo que pasa es que eso no es tan cierto. Sí existen iones en el agua pura. Y esos iones se forman porque cuando yo tengo el agua, estado líquido, ella se puede ionizar. ¿Qué significa? Que ella puede convertirse en H3 o más y puede convertirse en OH menos.
¿Qué significa? Que si yo tengo una moleculita de agua, voy a hacer aquí la estructura de Lewis de esa molécula de agua y entra en contacto con otra molécula de agua, ¿sí? En el seno líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta que está por aquí, ¿qué puede hacer? Puede arrebatarle aquí un hidrógeno. Y entonces va a quedar convertido en ¿qué? En H3 o más. Y esto que estaba por aquí va a quedar convertido en OH menos. O sea que el agua se puede ionizar, el agua se puede separar en sus iones, ¿sí? En H3 o más y en OH menos. Solamente que esa ionización corresponde a una reacción que se encuentra en equilibrio. ¿Cómo sé que es en equilibrio? ¿Cómo lo represento? Porque debo dibujar flechas que van en ambos sentidos y lo que me dice es que si yo tengo agua líquida, el agua líquida se puede disociar en sus iones, pero estos iones se pueden volver a combinar para volverme a formar agua líquida. Esa es la ionización del agua. Siempre que yo tenga un equilibrio, yo puedo definir esos equilibrios a través de algo que se llama una constante de equilibrio. Y en el caso del agua, esto de constante de equilibrio, ustedes lo verán en analítica. La constante de equilibrio dependerá de la multiplicación de las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos. Y aquí en el agua, la constante de equilibrio solamente se expresa de la siguiente manera. Debo multiplicar la concentración de iones hidrógeno que yo tengo en la solución y la concentración de iones hidroxilo que yo tengo en la solución. Esta vendría siendo la constante de equilibrio para esta reacción química. Esta constante de equilibrio recibe un nombre que generalmente en los libros, en la literatura, se les llama la KW, constante de ionización del agua. Y esa constante de ionización del agua tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que la ionización del agua es supremamente pequeña, porque fíjense que es 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que realmente la cantidad de moléculas de agua que se pueden ionizar es supremamente, pero supremamente pequeña. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta este valor de 1 por 10 a la menos 14, que es la constante de ionización, ¿sí? ¿Qué no entendí? ¿Qué es lo del equilibrio, Juan? Bueno, que si yo tengo las moléculas de agua, como en el caso, vea que aquí tengo dos moleculitas de agua, ¿qué puede pasar? ¿Listo? Que una moleculita de agua que está por aquí le puede arrebatar un hidrógeno a otra molécula de agua. Entonces, esta que estaba aquí, H2O, ahora se va a convertir en H3O. ¿Listo? Que se llama el ion hidróneo. Y esta que era H2O, como le quitaron un hidrógeno, queda convertida en OH. ¿Vale? Esta, este proceso, esta reacción que ocurre acá se llama ionización. Es una autoionización porque ocurre dentro de la misma agua. ¿Listo? Son entre moléculas de agua que ocurren. ¿Listo? Autoionización. Esta autoionización es un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la reacción ocurre en ambos sentidos. Puede ocurrir de izquierda a derecha o puede ocurrir de derecha a izquierda. Que las moléculas de agua se pueden ionizar para formarme estos iones o si yo tengo estos iones se pueden combinar para formarme agua. Por eso es que escribimos aquí una doble flecha, ¿vale? Esa doble flecha yo la puedo representar en química a través de algo que se llama la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, ¿qué es? Es que si yo tengo una reacción cualquiera, A más B, que me forma C más D, cualquier reacción química, y esa reacción química se encuentra en equilibrio, ¿sí? Si yo tengo en cuenta aquí los coeficientes, por ejemplo, es AA más BB, que me forma CC y DD, las letras minúsculas me representan los coeficientes, las letras mayúsculas me representan los compuestos. Entonces, la constante de equilibrio de esa reacción viene expresada como la multiplicación de la concentración de los productos elevados a su coeficiente respectivo sobre la multiplicación de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes respectivos. Esto es algo que verán en química analítica, así que no le vamos a echar mucha tierra a esta vainita de acá.
no vamos a hablar mucho. Solamente que si nosotros apliquemos esto a la ionización del agua, la constante de equilibrio solamente viene expresada en función de la concentración de los productos. Generalmente uno tiene un líquido o un sólido, ese líquido y sólido no entra en la constante de equilibrio. Por eso la constante de equilibrio solamente la vamos a escribir de esta manera. Solamente que en el caso del agua, esa constante de equilibrio recibe un nombre que se llama la KW, constante de ionización, y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Es un valor supremamente pequeño, porque fíjense que dice menos 14. ¿Qué significa eso? Que mi reacción, la ionización del agua ocurre solamente para muy pocas moléculas. Muy pocas moléculas se pueden ionizar, porque fíjense que son muy poquitas las que pueden convertirse en esto. ¿Por qué? Porque su constante de equilibrio es supremamente pequeño. O sea, realmente mi equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. O sea que la mayoría de moléculas se van a encontrar así como H2O y no se van a encontrar como iones hidrógeno y como iones hidroxilo. ¿Esto por qué lo digo? Esto lo verán ustedes en analítica un poco mejor, ¿sí? Pero ¿por qué vengo aquí y trato de explicarles esta pequeña partecita de lo que es el equilibrio? Porque este valor, 1 por 10 a la menos 14, es el que nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque cuando nosotros tenemos aquí la constante de ionización del agua, que es esta que está acá, y que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14, no, es naturalmente. El agua se autoioniza de manera natural, siempre. Entonces vean, aquí tengo la KW que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Si yo aplico la operación P a esta reacción química de aquí, aquí sí viene la aritmética, vean, tengo concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo me da 1 por 10 a la menos 14, que es la constante de ionización del agua. Si yo aplico logaritmo a esta vaina, vean, voy a tener logaritmo de esto, tiene que ser igual al logaritmo de menos 14, ¿cierto? Tengo que aplicar el logaritmo a ambos lados del igual. Propiedades de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de una multiplicación será la suma de los logaritmos. Y entonces aquí lo que voy a tener aquí, que es el logaritmo de esta vaina más el logaritmo de esta vaina, me da el logaritmo de 10 a la menos 14, es menos 14, ¿cierto? O sea, este menos 14 sale de aquí. El logaritmo de 10 es 1. ¿Listo? Y entonces si ustedes multiplican ahora eso por menos 1, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar menos y menos aquí. ¿Y qué es el menos logaritmo? Pues es la función p. Entonces lo que voy a obtener aquí, tranquilos, no se preocupen de dónde sale esta vaina, solamente para que se den cuenta por qué la escala va de 0 a 14. Porque yo al aplicar todos los logaritmos a esta expresión de la constante de equilibrio que yo tengo aquí, voy a llegar a un punto en el que voy a tener que pH más pOH, siempre que hable del agua, siempre me tendrán que sumar 14. ¿Por qué 14? Porque hace referencia a la constante ionización del agua. Entonces ese 14 no es ningún capricho. Esa escala va de 0 a 14 porque depende de la autoionización que tiene la molécula de agua. Y que esa autoionización tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Por eso es que se deriva esta ecuación que tenemos aquí, que cuando el pH le sumo el pOH, el valor que me tiene que dar siempre en solución a cosa me tiene que dar 14. Y entonces algo interesante que ustedes verán en analítica es que la escala de pH va de 0 a 14, pero si nosotros hacemos todo en agua, si nosotros tenemos otro solvente, por ejemplo etanol o ácido acético glacial, ¿sí? La escala de pH cambia absolutamente. La escala de pH depende del solvente en donde yo lleve a cabo la reacción. Nosotros siempre hemos aprendido que la escala de pH va de 0 a 14, pero eso solamente aplica para las reacciones que llevamos a cabo usando como solvente agua, porque la escala de pH depende de la ionización que tiene nuestro solvente. Por ahora en química general y en química analítica lo que realmente nos importa es el agua, porque como se los decía la vez pasada, los procesos metabólicos, las reacciones que ocurren dentro de nuestro organismo son en solución acuosa, la mayoría de procesos industriales también son en solución acuosa, por eso vamos a hablar esencialmente de reacciones que ocurren en agua. ¿Listo? Pero ojo, para que lo tengan en cuenta para su analítica después, la escala de pH puede cambiar, depende de
el solvente que yo estoy utilizando. Y entonces, todo este carretazo, ¿para qué? Para tener en cuenta que cuando si yo llego aquí, a partir de esta expresión que yo tengo acá, que el pH más el pOH tiene que ser igual a 14, es por eso que nosotros decimos que si la concentración de iones hidrógeno que yo tengo en la solución es exactamente igual a la concentración de iones hidroxilo que yo tengo en la solución, pues yo voy a tener un pH que es neutro. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues cuando este pH es igual a 7 y pues el pOH también es igual a ¿qué? A 7, ¿sí? Porque 7 más 7 me tiene que dar sí o sí 14. Entonces, cuando las concentraciones son iguales, voy a tener que estos valores son iguales y voy a tener un ambiente que es neutro. ¿Qué pasa si la concentración de iones hidrógenos es mayor que la concentración de iones hidroxilos en la solución? Que el pH, como es el menos logaritmo, ¿cierto? El pH va a ser más pequeño. O sea que el pOH va a ser más grande. Y entonces cuando yo tengo pHs pequeños, ¿cierto? Es porque la concentración de iones hidrógenos son mayores que las de OH y entonces voy a tener un ambiente que es ácido, ¿sí? Cuando el pH es inferior a 7 es ácido. Pero ¿qué pasa si la concentración de iones hidrógenos es menor que las concentraciones de iones hidroxilos? ¿Qué va a pasar? Que ahora mi pH va a ser mayor a 7 y voy a tener un ambiente básico, ¿sí? Entonces, todo ese carretazo que les dije ahorita que los confundí es para que se den cuenta que ese valor de 14 sale de algún lado. ¿De dónde sale? De la ionización del agua. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que cuando nosotros hablamos de un pH de 7, es que estas concentraciones de estos iones son exactamente las mismas. Entonces decimos que tengo un ambiente que es neutro. Si hay más iones hidrógeno, que significa que el pH es menor a 7, o sea, será un pH ácido, y si hay más iones hidroxilo que iones hidrógeno, significa que mi pH será mayor a 7 y será un pH básico. ¿Listo? Todo ese carretazo para eso, ¿vale? Y entonces, en el laboratorio, nosotros podemos medir ese pH de diferentes maneras. Podemos utilizar, por ejemplo, papeles indicadores, ya sea tornasol rojo, tornasol azul, papel indicador universal, que este es el indicador universal, ¿cierto? Que dependiendo del color que adquiere ese papel, pues nosotros podemos relacionarlo con un pH específico. No, no, no. Cuando el pH es básico, la concentración de OH es mayor. ¿Sí? Entonces voy a volverlo a escribir acá. Cuando la concentración de H es igual a la concentración de OH que están en solución, el pH es neutro. ¿Sí? Cuando yo tengo una mayor, bueno, voy a escribirlo mejor con simbolitos. Cuando la concentración de H es mayor a la concentración de OH es menos, significa que el pH es menor a 7. O sea que yo voy a tener un ambiente que es ácido. Cuando la concentración de iones de hidrógeno de los protones es menor a la concentración de iones hidroxilo, lo que voy a tener es que mi pH ahora es mayor a 7 y lo que voy a tener es un ambiente que será básico, ¿sí? O sea, digamos que más o menos el esquemita que vamos a tener, ¿vale? ¿Y por qué 7? Porque el 7 se deriva de acá, ¿no? Ojo con eso, se deriva de acá de la constante de ionización. pH más el pOH siempre me tiene que dar 14. ¿Listo? Entonces vean, este es el esquema para definir si una sustancia es ácida o básica. Vean, esto es clave. ¿Sí? Porque eso es lo que nos definió cuando hicimos la nomenclatura, que las sustancias ácidas son las que incrementan la concentración de iones hidrógeno en solución. O sea que si las concentraciones de hidrógeno aumentan, significa que el pH es ácido. Por eso esos compuestos se comportan como ácidos. En cambio, cuando teníamos el hidróxido de sodio, por ejemplo, lo que hace es aumentar la concentración de iones hidroxilo. Y cuando es mayor la concentración de hidroxilo, pues tengo un ambiente básico. Por eso esas sustancias son bases, ¿sí? Eso es lo que teníamos nosotros antes. Entonces lo que les estoy diciendo ahora es que yo puedo medir ese pH de diferentes maneras. Usando papel indicador, tornasol rojo, tornasol azul, indicador universal, que dependiendo del color que adquiera,
pues va a depender el pH que yo voy a tener. También puedo utilizar, por ejemplo, sustancias químicas que son indicadores ácido-base, por ejemplo, de una matica que se llama la col lombarda. Yo puedo sacar algunos compuestos que se llaman antocianinas y las antocianinas tienen diferentes colores dependiendo del pH. Esas antocianinas tienen color rojito cuando el pH es ácido y su color es amarillito cuando el pH es muy básico y tienen una gama diferente de colores. Vean, aquí hay un ejemplo. Si lo ven acá, neutro, ácido, básico de las antocianinas presentes en la colombarda, que son muy parecidos a los indicadores ácido-base que nosotros utilizamos en el laboratorio. Por ejemplo, este compuesto que está por aquí es un indicador ácido-base supremamente famoso que se llama la fenolftaleína. Entonces, yo no sé si ustedes en el colegio vieron alguna vez eh, la fenolftaleína, pero lo que pasa es que vean que la fenolftaleína tiene una estructura química cuando está en medio ácido, el pH es inferior a 8,2, tiene esta estructura, pero cuando el pH es mayor a 8,2, vean que su estructura química cambia, y si la estructura química cambia, cambian sus propiedades, y una de las propiedades que cambia es el color. Entonces la fenolftaleína a pH inferior a 8,2 es incoloro, pero cuando el pH es mayor a 8,2 tiene un color rosa. Entonces aquí también tenemos diferentes sustancias que son indicadores ácido-base que dependiendo del color que tengan, pues yo puedo determinar más o menos cualitativamente hablando en qué pH se encuentra mi solución, si ácido, básico o neutro. ¿Sí? Son diferentes maneras que yo tengo de medir el pH en el laboratorio. Con papel indicador, con sustancias que son indicadores, ¿cierto? Que cambian su estructura, cambian su color dependiendo del pH. La manera más fácil y directa de medir cuantitativamente el pH, pues es utilizando un pHímetro. Este es el que tenemos nosotros en el laboratorio. Bueno, tenemos de dos tipos. Y entonces directamente aquí yo tengo un electrodo que es de plata, cloruro de plata, lo que tiene en su interior, que lo que me mide es una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial lo relaciona directamente con el pH. Entonces yo puedo medir directamente el pH utilizando un pHímetro. ¿Listo? Entonces son diferentes maneras que tengo para determinar el pH de una solución. Entonces clave aquí, recuerden, siempre que hablo de soluciones acuosas, solvente agua, cuando el pH es neutro, o sea, tengo un valor de 7, pH neutro. Cuando el pH es menor, significa que tengo un ambiente que es ácido. Cuando el pH es mayor a 7, significa que tengo un ambiente que es básico. ¿Listo? Eso es acá. Y entonces vean que aquí hay diferentes sustancias que en solución acuosa me dan diferentes pHs. Entonces vean que aquí tengo el HCl, que es el ácido clorhídrico, tiene un pH supremamente ácido. Los jugos gástricos, los que están allá en nuestro estómago, que en esencia también es HCl, tenemos pHs ácidos. Vean que el limón tiene el ácido ascórbico por allá, también es ácido. La cerveza ligeramente ácida, la leche también es ligeramente ácida, ácido láctico. Vean que nuestros fluidos, el plasma, el sudor, las lágrimas están más o menos en un pH, más o menos en un pH neutro, ¿sí? Pero por ejemplo aquí el bicarbonato de sodio ya es básico, los detergentes son básicos, el amoníaco es una base, y vean por aquí, el hidróxido de sodio es una base, me aumentan el valor de pH. Sí, señor, ya vamos a hablar de eso, hablamos de eso el viernes porque creo que hoy ya no alcanzamos, ¿listo? Entonces para que tengamos ¿por qué el agua por qué debe tender a ser alcalina ligeramente? Porque es que en nuestro organismo nosotros tenemos diferentes equilibrios entre diferentes iones. Entonces ustedes en analítica van a aprender algo sobre algo que llaman las soluciones amortiguadores de pH o las soluciones PON o los buffer. Yo no sé si esa palabra la han escuchado alguna vez en su vida. Soluciones buffer. Que eso es una solución buffer que tiende a con dos Fs, perdón, ahí se me fueron tres, que son soluciones que son muy estables al cambio del pH, que mantienen su pH más o menos constante. ¿Y por qué? Porque muchas de nuestras enzimas, como son proteínas, si yo tengo cambios de pH, esas proteínas se pueden desnaturalizar, o sea, se pueden desarmar. Las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria, y entonces tienen un orden. ¿Por qué? Porque esas enzimas cumplen una función.
Y entonces, por ejemplo, si yo aumento mucho el pH o disminuyo mucho el pH, ¿qué puede pasar? Que desarmo esa enzima, la enzima me deja de funcionar y entonces falla. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo lo que hace es mantener regular más o menos el pH para que siempre se mantenga constante. Y entonces, ¿qué parejas se utiliza? Por ejemplo, bicarbonatos, carbonatos es una de las parejas que se debe mantener, que son reguladoras del pH. Por ejemplo, los fosfatos también son reguladoras del pH. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, el equilibrio que hay entre ion bicarbonato y carbonato, ese equilibrio me da un pH que es ligeramente básico. Por eso es que la sangre también es ligeramente básica, porque depende de qué, de ese equilibrio que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces depende de las parejas buffer que tenemos en el organismo. Todo eso hace parte de lo que ustedes verán en química analítica, porque para esto necesitamos estudiar un poquito mejor lo que es el equilibrio, la constante de equilibrio, el principio de Le Chatelier. Entonces, todo ese tipo de cosas que hacen están relacionados con el equilibrio. Había un grupo que podía hacer ese equilibrio con las proteínas. Es que las proteínas son aminoácidos, y entonces yo también debo tener en cuenta que esas proteínas tienen algo que se llama el punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico pues dependerá de qué grupos funcionales en esa proteína se pueden ionizar o no se pueden ionizar. Y esos grupos pues dependen del pH. Entonces es muy importante en el caso de las proteínas que ese pH se mantenga constante. Sí, equilibrar el medio, pero pues es que eso lo hacen otras parejas ácido-base conjugados. Entonces lo que le decía que los más comunes en nuestro organismo son los equilibrios entre fosfatos, los equilibrios entre carbonatos, que son reguladores, son soluciones tampón o buffer, que lo que me mantienen son constante el pH. Sí, exactamente. Pueden captar H's o pueden liberar H's al medio, o sea, se pueden ionizar de diferentes maneras. Entonces la proteína tiene diferentes escenarios, porque los aminoácidos, el grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo carboxilo tiende a dejar protones, pero en medio básico se tiende a protonar. ¿Sí? El grupo amino también en medio ácido se tiende a protonar, pero en medio básico tiende a liberar esos iones H+, y entonces yo voy a tener diferentes cargas en mi proteína. En mi proteína también hablamos de los suiteriones, entonces eso hace parte de toda la bioquímica muy bonita e interesante, pero la base se fundamenta en todos esos equilibrios y son equilibrios que dependen del pH que yo voy a tener, en esencia. Eso es súper bonito, pero pues ustedes después verán una bioquímica ya con Diana, que les explicará un poquito mejor toda esta vaina de los suiteriones y el punto isoeléctrico de las proteínas y demás. ¿Listo? Entonces, por ahora, lo que me interesa, pH neutro 7, pH inferior a 7 ácido, pH superior a 7 básico. Tengo diferentes maneras de medir el pH en el laboratorio usando sustancias indicadoras de pH, ¿cierto? Por ejemplo, la fenolftaleína es una de ellas. Puedo utilizar papel indicador o puedo utilizar un pHímetro. Entonces, son diferentes herramientas para medir el pH. Pero entonces, aquí rápidamente, ya para más o menos acabar. ¿Cómo puedo definir lo que es un ácido y lo que es una base? Entonces yo tengo diferentes definiciones de diferentes personas de lo que es un ácido y lo que es una base. Entonces yo puedo tener la definición de Arrhenius, que es la definición más simple de todas, y es que un ácido cualquiera es aquella especie que puede aumentar la cantidad o concentración de iones hidronio de H+. El H más también nosotros generalmente le decimos los protones, la cantidad de protones. ¿Y por qué protones? Porque recuerden que el hidrógeno solamente tiene un electrón. Entonces, si tiene carga positiva, significa que le quité ese único electrón, entonces el átomo está constituido solamente de un protón. Sí, por eso le decimos también protones. Esa es otra manera de decirle. A mí me gusta decirle más iones hidronio. Entonces el ácido es cualquier sustancia que aumenta la concentración de iones hidrógeno. O sea que cuando yo lo pongo en solución acuosa, porque la definición habla de solución acuosa, él me va a liberar iones hidrógeno, ¿sí? Y entonces, si me libera iones hidrógeno, será un ácido. Entonces ahí era cuando teníamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que cuando nosotros lo poníamos en agua, ¿qué le pasaba en el agua? Que se separaba,
se ionizaba, me formaba iones hidronio y me formaba iones cloruro, ¿sí? Por eso el ácido clorhídrico es un ácido, ¿listo? ¿Y qué es una base? Toda especie o sustancia que me puede aumentar la concentración de iones hidroxilo en solución acuosa. Y ahí es cuando hablábamos nosotros del hidróxido de sodio, que si yo lo pongo en agua, ¿cierto? Se va a disociar en el ion sodio y en el ion hidroxilo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta sustancia me está aumentando la cantidad de OHs que tengo presentes, por eso se comporta como una base. ¿Listo? Esa es la definición más simple de todas. Hay una definición un poco más completa de lo que es un ácido y una base, que es el concepto que dieron este par de señores que se llaman Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry lo que hicieron es que un ácido es toda especie o sustancia que es capaz de donar un protón. O sea, toda sustancia que sea capaz de donar H más será un ácido y toda sustancia que sea capaz de aceptar H más será una base. Entonces vean que aquí este es el esquema general para las reacciones químicas que haremos después. El ácido tiende a donar el protón y ese protón, ¿quién lo acepta? La base. Entonces la base se va a protonar y aquí el ácido me va a quedar solito. ¿Listo? Ahorita que hagamos reacciones químicas el día viernes, pues veremos un poquito mejor cómo podemos expresar esta reacción que tenemos aquí. Pero entonces aquí lo importante de la definición de Britt y Lowry es que aquí no nos importa en qué solvente hagamos la reacción. Puede ser agua o puede ser cualquiera, no importa. ¿Listo? No importa el solvente, puede ser cualquiera. En cambio, la definición de Arrhenius sí es explícita para reacciones que ocurren en agua. O sea que realmente la definición de Arrhenius vendría siendo un caso especial de la definición de Bronsted. Es como cuando nosotros hablamos de los conjuntos, entonces aquí tenemos un conjunto que es la definición de Bronsted-Lowry y dentro de este conjunto está la definición de Arrhenius. O sea, Arrhenius hace parte de esta definición. Esta definición es la que nosotros vamos a utilizar en química general, la de Bronsted y Lowry. ¿Listo? Pero hay otra definición un poco más amplia que la definición de Lewis, que no solamente me limita a lo de los protones, sino que me dice que un ácido de Lewis, que es otra definición, es toda especie que es capaz de compartir aceptando un par de electrones. Entonces, toda sustancia que pueda aceptar un par de electrones será un ácido de Lewis. Y toda base será aquella sustancia que puede compartir un par de electrones como dando su par de electrones. Entonces, el ejemplo clásico es el siguiente. No sé si ustedes se acuerdan de las estructuras de Lewis que nosotros hicimos el trifluoruro de boro hace mucho tiempo y decíamos que el trifluoruro de boro incumplía con la regla del octeto, porque aquí el boro solamente tenía 6 electrones, ¿listo? 6 electrones nada más. ¿Por qué? Porque el flúor no le compartía, ¿listo? O sea que aquí el boro iba a estar parcialmente positivo y los flúor iban a estar parcialmente negativos. Y entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el amoníaco, que es este que tiene acá, fíjense que el amoníaco tiene un par libre por aquí. Si ustedes miran el amoníaco es una molécula polar en donde el nitrógeno tiene densidad de carga negativa, los hidrógenos tienen densidad de carga positiva. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si se encuentran estas dos moléculas en la vida, en algún momento de la vida se encontraron, pues este que tiene densidad de carga negativa puede interactuar con este que tiene densidad de carga positiva. Y entonces, ¿qué hace el nitrógeno? Le comparte este par de electrones al boro. O sea que aquí el nitrógeno se está comportando como una base. El amoníaco es una base. ¿Por qué? Porque comparte dando pares de electrones. Y el boro, que estaba deficiente de electrones aquí, él está aceptando los electrones al nitrógeno, entonces los está compartiendo con el nitrógeno, pero los acepta. O sea que aquí el boro está actuando como un ácido de Lewis. ¿Sí? Entonces vean que esta definición es la más amplia de todas. Aplica para cualquier tipo de reacción química. Y estas definiciones están incluidas en esa de Lewis. O sea, Lewis vendría siendo el conjunto más grande. Bronsted-Lowry sería un caso especial de las
ácidos y bases de Lewis, y la de Arrhenius vendría siendo un especial de Bronsted-Lowry. Pero entonces, ¿cuál es lo que me interesa a mí por ahora que nos aprendamos? Esta definición, la definición de Bronsted-Lowry. Un ácido es toda sustancia que es capaz de donar un protón. Una base es aquella sustancia que es capaz de aceptar un protón. ¿Listo? Esto tengámoslo en cuenta. Esa es la definición que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Y entonces, si nosotros venimos acá a eso y tenemos en cuenta esta definición, vean, aquí yo tengo el HCl, que es el ácido clorhídrico. Él se puede disociar formándome protones, iones cloruro, como les indicaba hace un rato. ¿Listo? Pero si nosotros elaboramos un poquito más esta ecuación y como decimos que aquí está acuoso, pues realmente lo que ocurre es lo siguiente, que si nosotros tenemos HCl en agua, lo que vamos a tener es que el HCl está por aquí, vamos a tener el agua por aquí, y entonces el HCl, como es un ácido de Bronsted, ¿qué hace ácidos? Donan protones. O sea que este HCl que está aquí le va a donar el protón ¿a quién? Al agua, se lo dona. ¿Y entonces qué pasa con el agua? Que el agua queda convertida a lo que era H2O, ahora será H3O y tendrá carga positiva. Este de aquí es el que yo les decía hace un rato que se llama el ion hidrógeno. Entonces siempre que ustedes vean H más en solución acuosa o vean H3 o más en solución acuosa, en esencia estos dos son exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean su analítica, vean H más o H3 o más, en esencia son exactamente lo mismo. Son el protón que existe en forma hidratada. Entonces, vean que aquí el HCl se comporta como un ácido. ¿Por qué? Porque está donando el protón. Y el agua, en este caso, se está comportando como una base. ¿Por qué? Porque está aceptando ese protón. ¿Vale? Entonces vean que aquí está la característica de una reacción ácido-base. El ácido dona, la base acepta protones. ¿Listo? Si miramos aquí abajo, el hidroxilo de sodio también es una base. ¿Por qué? Porque se disocia en ion sodio, en ion hidroxilo, como les indicaba hace un rato, aumenta la concentración de OH, por eso es una base, ¿cierto? La base es la que acepta, sí, mujer, muy bien. Y entonces, vean que aquí tengo un ejemplo clásico que es el amoníaco. El amoníaco no tiene esa estructura el ion OH. Entonces, como no tiene esa estructura el ion OH, es difícil saber si es un ácido o una base. Pero el amoníaco es una base, ¿por qué? Porque aunque no tenga el OH en su estructura, cuando yo pongo amoníaco en agua, vean qué pasa. Que el agua, en este caso, es capaz de donarle un protón al amoníaco. Entonces el amoníaco era NH3, ahora se va a convertir en NH4. Ganó un hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno que tiene carga positiva, porque la idea es ganar o perder protones. Vean que esto tiene carga positiva, por eso a la final esto queda con carga positiva. Recuerden que este es el amoníaco, NH3, y este de acá es el ion amonio. ¿Listo? Entonces vean que el agua le dona un protón al amoníaco, o sea que el agua se comporta como un ácido. Y como la base está aceptando ese protón, pues el amoníaco se comporta como una base. ¿Sí? Ese es el fundamento de la definición de Bronsted-Lowry. Ácidos donan protones, bases aceptan protones. ¿Vale? Y vean que durante ese proceso pues se liberan iones OH. Entonces, ¿qué pasa? Que el pH aumenta y por eso tengo un carácter básico. Fíjense que el acá se puede comportar de ambas maneras. El agua, cuando se combina con sustancias que son ácidas, se comporta como una base, o sea, acepta protones. Pero cuando el agua se combina con un compuesto que tiene carácter básico, ella tiende a donar protones, o sea, se comporta como un ácido. Entonces, cuando yo tengo sustancias que se pueden comportar o como bases o como ácidos, esas sustancias se llaman anfóteros. Entonces, el agua es una sustancia que es anfótera. ¿Por qué es anfótera el agua? Porque puede ser ácida o puede ser básica, dependiendo de qué, de con quién se combine. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta también.
Los ácidos donan protones, las bases aceptan protones. ¿Listo? Entonces creo que voy a dejar esa definición hasta ahí. Creo que ya están cansados ustedes, yo también estoy ya cansado de tanto hablar. Entonces el día viernes vamos a continuar con las reacciones ácido-base. ¿Listo? Entonces recuerden que de tarea les dejé esas reacciones de precipitación para que hagan la molecular, iónica y iónica neta. Y por favor también les voy a pedir que para el viernes le peguen una revisadita al resto de diapositivas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces el viernes continuamos con ácido-base. Claro que sí, me voy a devolver un poquito a la definición de Bronsted-Lowry, que es la que me interesa por ahora. ¿Listo? Ácido dona protones, base acepta protones. ¿Listo? Por favor, revisen cualquier dudita que haya quedado de ahorita. Seguramente, como ya estábamos cansados todos, pues es más difícil de entender. La vamos a retomar el día viernes. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, entonces les deseo un buen y nos escuchamos y nos leemos el viernes. ¿Vale? Por favor, hagan esos ejercicios. Valen la pena para repasar. ¿Listo? Bueno, Juan Andrés, ese hasta luego va con H, ¿no? Pero listo, nos vemos. Que estén muy bien. No, ustedes por asistir el día de hoy. Muchas gracias. Chao. Sí, las que están subidas ahí, Luisa, que dice reacciones químicas. Yo ya las subí, entonces es esto mismo que te estoy presentando en este momento. Ahí está todo, ¿vale? Para que lo vayas revisando. Bueno, bueno, señorita. Gracias. Entonces nos vemos. Que les vaya bien.